Gabriel Mercader Cortés, director de operaciones de INRA. Vamos a hablar de las encuestas. Cada vez con más frecuencia se escuchan argumentos que dicen que quizá lo que están reflejando las encuestas electorales hoy en México no es realmente lo que están pensando los votantes. Hay muchos temas en torno a las encuestas, Gabriel. Tú te dedicas a eso. Tú justamente te dedicas a una metodología. A ver, ¿qué sabes de las encuestas? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué críticas constructivas encuentras en torno a les hacemos caso? En fin, hay mucha tela de donde cortar en este tema. Te escuchamos. Claro, ¿qué tal, Fernanda? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Ti, buenos Gabriel. días. Y también un saludo a todo tu auditorio. Bien, sin duda, ahora con el tema de las elecciones, esta parte de lo que son las encuestas de opinión pública, de preferencia electoral, pues tiene mucho ruido. Se puede decir que está bastante contaminado. Hay un poquito ahí de interferencia. Ahora, no es un tema nuevo. La parte de las encuestas electorales y de opinión pública, así como muchos otros tipos de encuestas o entrevistas, pues quedó claro que tienen mucho que mejorar. Tenemos el caso del Brexit en el Reino Unido, en donde todas las encuestas decían que no iba a salir el Reino Unido, sí salió. En Estados Unidos Trump no iba a ganar las elecciones, acorde a las encuestas, y sí ganó. Y así sucesivamente con otro tipo de encuestas políticas donde fallaron en la predicción. Ahora en México tenemos también pues muchas distintas agencias o casas de investigación, agencias encuestadoras que levantan y recolectan información. Entonces, bueno, sí, hay una serie de criterios que son dignos de revisar. Es correcto dudar de cualquier investigación, porque hay que preguntarse, bueno, ¿quién la hace? ¿Cómo la hace? ¿Y por qué la hace? ¿No? Son los tres interrogantes básicos que hay que dar a cualquier agencia investigadora, que yo entiendo también que la mayor parte de ellas lo están haciendo bastante bien a razón de lo que tienen, porque están reportando lo que encuentran a razón de su objetivo y de su marco teórico. A ver, un ejemplo, Bien, para poderlo entender mejor. te voy a poner un ejemplo. Si yo hago un estudio en China de quién va a votar por tal o cual candidato de México, me van a reportar cerca de un 0%. Simplemente no es Menos un que te candidato. encuentres en el camino unos 10 mexicanos perdidos en China, Es o a correcto. la comunidad mexicana en China. Es correcto. Entonces, el estudio puede estar muy bien planteado en cuestión teórica, pero en la cuestión práctica del universo al cual yo estoy dirigiéndome y recolectando la información, pues es en China. Realmente voy a encontrar quizá la preferencia electoral de los mexicanos que están en China, y la pregunta es, bueno, ¿es eso representativo del total nacional, sí o no? En este caso particular, yo te diría que no. Ahora, todos los estudios adolecen o se les cuestiona por la parte de qué candidato va ganando, qué candidato va perdiendo, porque es bastante común en donde haya una motivación emocional en cuanto a si le creo al estudio o no. Esto tal cual se llama razonamiento motivado, en donde si el candidato al que yo le voy está bien, el estudio está bien. Si el candidato al que yo le voy está mal, el estudio o la encuesta está mal. Ah, Y eso hay que tener bastante cuidado porque, bueno, te voy a poner un ejemplo concreto también de este razonamiento motivado, para ponerlo en términos concretos. Digamos que uno tiene un niño, un hijo, y va a la escuela, está muy bonito, está peinado, es limpio, hace la tarea, le dio la manzana a la maestra. Y hay otro chico, greñudo, mal portado, que copia la tarea, les hace bullying a los compañeros de la escuela, les quita el lunch. Y el día que llega el resultado de la boleta, resulta que nuestro hijo tiene 6 de calificación y el otro, el greñudo, tiene 10. Ahí inmediatamente la reacción es, oye, no, está mal la maestra, está mal el examen, está mal la evaluación. Cuando en realidad lo que hay que preguntarse primero es, bueno, déjame ver el examen, ¿no? ¿Qué criterios se están utilizando para evaluar? ¿Le fue bien o le fue mal? Y es un caso similar en la parte de los candidatos. Nos vamos mucho por el parapeto, nos vamos mucho por lo que vemos y no lo que hay a fondo, ¿es lo que quieres decir? Es correcto, sí. Básicamente hay una reacción natural en donde se busca, en cierta medida, desacreditar o no creer
en un resultado que no nos es positivo acorde a nuestra expectativa o afinidad. Ahora, Gabriel, ¿las encuestas son de quienes la pagan? Vaya, ya hay muchos tipos de encuestas. Yo te diré que uno de los interrogantes principales es preguntar quién, ¿no? ¿Quién está haciendo la encuesta? ¿Es una casa acreditada? ¿No está acreditada? Dos, ¿qué tipo de investigación está haciendo? Es decir, ¿es de preferencia electoral por candidatos, por partidos? ¿Es al día de hoy? ¿Es hace 6 meses? ¿O es nada más le están preguntando si va a votar o no va a votar? Es decir, primero hay que preguntarnos realmente qué está presentando o arrojando este estudio para poder evaluarlo. A ver, Gabriel, si tú haces una encuesta, por ejemplo, para un resultado de INRA, tú estás cuestionando a 15,000 personas, 13,000 personas. Es correcto. Por ejemplo, para el estudio que nosotros realizamos aquí en el Valle de México para evaluar las preferencias de los radioescuchas y televidentes, nosotros tenemos una muestra de 13,440 entrevistas distribuidas en casa por casa en lo que serían centros de afluencia, escuelas, hospitales, universidades, centros comerciales. Y adicionalmente para lo que es las preferencias de los radioescuchas en los automóviles, levantamos 25,000 entrevistas. Ahora, por cada respuesta equivale a cuánta representación en población, porque si somos 20 millones en esta zona, pues 13,000 es nada. Peor tantito, si somos 20 millones y la encuesta hace 1,200 preguntas y gana el candidato de Morena, pues entonces de 1,200 quiere decir que hay 4 personas con Morena, si tú desglosas al cabo la representación poblacional. ¿O cómo es? Claro, esa sería una de las principales problemáticas que se ha detectado en muchos de los estudios, en donde el muestreo, es decir, a cuántas personas efectivamente entrevistaron, no es lo suficientemente representativo. Por hacerla un ejemplo, entre más robusta o grande sea tu muestra, más preciso va a ser el resultado, es decir, el error será menor. Ahora hay un tema ahí en donde hay un punto de equilibrio en donde yo, no por duplicar el tamaño de la muestra, reduzco el error a la mitad. No es un tema lineal. Es decir, no por levantar 26,000 voy a reducir el error a la mitad de lo que si levantara 13,000. Es importante. Ahora, eso es muy importante porque hay un tema de costo-beneficio. Ahora sí, una entrevista de preferencia electoral a nivel nacional con 1,000 de muestreo, yo te diré que sí tiene ciertos problemas en cuanto a qué tan preciso puede ser, porque el margen de error aplica para todos los resultados y de todos los candidatos. Por darte un ejemplo, si un candidato tuviera 0% y otro tuviera 3% y el margen de error es del 3%, quiere decir que el que tiene 0 podría tener 3 y el que tiene 3 podría tener 6. O podría tener 6. Entonces es muy difícil y ahí podrías cruzar ya con 4 candidatos, de repente se te mueven todos para todos lados. Entonces por eso es importante cuando se ve el resultado de cualquier estudio, bueno, realmente cuánta gente entrevistaron. Y 2, ya el tema de la representatividad también es crítico. ¿Cómo recolectaron esa información? Por ponerte un ejemplo, si los entrevistados contestaron a través de una línea telefónica, bueno, quiere decir que no están entrevistando al total de población, están entrevistando a la gente que tiene una línea telefónica. Entonces, los que tienen un teléfono votarían preferentemente por tal o cual, pero ¿es representativo de todo el universo? Yo te diré, no. Es que es sorprendente cómo, ¿será que la metodología, Gabriel Mercader Cortés, la metodología es la que se está cuestionando hoy en día en función de las encuestas? Sí. Yo considero que se tiene que trabajar mucho en la parte metodológica porque hay algún tipo de incidencias o variables que antes no se consideraban. Por ejemplo, ahora está muy presente en todos los casos el tema de la no respuesta. Acorde a una teoría práctica de estadística, la no respuesta, uno tendería a repartirla de manera equitativa entre todos los candidatos. Sí, si hay 40% de indecisos, pues le das entonces lo correspondiente, lo divides entre 4 candidatos, les toca 10 puntos a cada uno más. La parte así proporcional. Tendría que ser. Así tendría que ser estrictamente hablando, pero en la realidad lo que ha sucedido es que se detecta que ciertos grupos poblacionales con ciertas personalidades o afinidades, pues resulta que son los que tienen más índice de no respuesta. El tema es averiguar cómo
se puede cuantificar eso o no, es bastante complicado. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. No es lo mismo aquí en la Ciudad de México, si yo mando a un entrevistador a una casa por casa, y quizá mi entrevistador no tiene buen léxico, buena conducción de palabra. Lo mandas al cuerno. Sí, o si tiene cierta apariencia, por ejemplo, si yo lo mando con una playera amarilla, que se correlaciona quizá con un partido político, yo ya estoy Ah, incidiendo con el tema de la respuesta, porque quizá este dice, ah, caray, ¿le contesto, no le contesto, sí o no? ¿O qué pasa si mi entrevistador es una chica joven y guapa? La respuesta va a ser quizá distinta a que si yo mando a un chavo que es joven y guapo, ¿no? por acá te dicen Gabriel Mercader Cortés, director de operaciones de INRA, que es un gustazo tenerte aquí. Y además, ustedes como INRA, pues están dedicados al tema de las encuestas, pues todos los días. Estamos hablando de eso, del efecto de las encuestas, del sesgo que puede haber en una encuesta en relación a los resultados. Decíamos en el corte comercial, no es lo mismo levantar una encuesta en el metro de tal zona en México que en un centro comercial de otra zona en México. No es lo mismo. Los resultados, depende de lo que quieres preguntar, es a donde te tienes que ir o cómo deciden eso. Sí, vaya, hay aspectos técnicos de muestreo como tal en donde se definen parámetros o números para asegurar cierta precisión, es decir, acorde a un índice de confianza, ¿qué margen de error puedo tener? Una vez hecho eso es el tema de la selección de la muestra, es decir, ¿dónde voy a ir yo a entrevistar? Ajá. Eh, Evitando el mayor número posible de incidencias que alteren o sesguen la información. El problema que yo creo se padece mucho de los sondeos electorales es donde, bueno, no hablamos ya de poblaciones homogéneas, en donde incluso en una misma familia, en el mismo domicilio, puedes encontrar que la familia tiene preferencias electorales distintas. Entonces, si tú vas a ese hogar, entrevistas a una de las 5 personas que está en este hogar y te Tendrás contesta, resultados. sí, van a ser resultados que estén sesgados. Ahora, levantando una muestra muy grande, muy cuantiosa, bueno, vamos a protegernos, por ponerlo de alguna manera, de todas las no respuestas, de los que mienten, de los que se equivocaron, de los que no recuerdan. Eh, pero lo que habrá que observar, y yo creo que el INE en determinado momento tendrá que ver cuáles son los criterios o los estándares mínimos de definir, bueno, cuál es el error máximo que puedes tener para publicar resultados. Ahora, Gabriel, en el caso de las encuestas electorales, las encuestas van a parar unos días antes de irnos a la elección. Ahí todos entramos en silencio, todos entramos en veda, ahí viene la reflexión del voto silencioso. De esas últimas encuestas que se presenten a lo que podría ser la realidad del resultado, ¿qué opinas? Bien, hay que entender primeramente que las encuestas, estamos hablando de probabilidad. No porque en todas las encuestas un candidato salga en primer lugar, va a ser primer lugar. Lo que están diciendo todas estas investigaciones es que probablemente es el que quede en primer lugar. Es decir, es el que tiene más probabilidad de quedar en primer lugar. Igualmente el segundo, igualmente el tercero, igualmente el cuarto. Entonces, no, las elecciones no están decididas hasta el día de las elecciones. Porque incluso si levantaran un estudio en donde fuera 1 a 1 calca del padrón electoral de la gente que efectivamente va a votar, bastaría con que el día de la elección alguien se enferme, no tenga ganas o simplemente no abra su casilla y el resultado va a ser distinto. ¿Hay argumentos con sustento técnico para entenderlo bien, en el caso de México, para desacreditar una encuesta? Tendría que revisarse particularmente una por una, a razón de su marco teórico práctico muestreo, pero no, yo te diré que hay que ver en donde si esta, bueno, la casa investigadora está haciendo apego a su método, metodología y proceso, entonces no se le puede desacreditar si ellos publican tal cual el resultado de ese método, metodología y proceso. Lo que no se podría hacer y sí desacreditaría cualquier agencia de investigación o encuestadora es donde publiquen algo distinto a lo que realmente están haciendo. Es decir, no se vale publicar resultados diciendo que entrevistaste a 100,000 personas y entrevistaste nada más a 1,000 vía redes sociales, por ejemplo.
Que sería otro resultado. Es correcto. No Ahora, es lo mismo, igual que estamos hablando del centro comercial que de una colonia, es diferente en Facebook que en Twitter, que todo cambia. sí, ahora creo yo que a final de cuentas todas las agencias de investigación o casas encuestadores que publican resultados, eh, o casi todas, lo hacen de una manera responsable, porque bueno, es su trabajo, es su profesión, es por lo que se les paga y la mayoría debe hacerlo cuando menos medianamente bien. Por lo mismo, yo estoy seguro que cualquiera de estas agencias de investigación o encuestadoras, si uno se acerca a ellos para preguntarles, oye, ¿cómo hiciste tu muestreo? ¿Dónde levantaste? ¿Dónde no levantaste? Ellos tienen que tener evidentemente toda esa información. Sí, y en su responsabilidad como investigadores tienen que contestar, a mi entender. Hay un código de ética de cualquier investigador donde uno tiene que ser pues transparente, claro, conciso y sobre todo que haya evidencia de la información que se recolectó y por qué se publicó. Uno de los factores que puede inducir a la inexactitud de las encuestas es que no se logre captar lo que estamos diciendo, el segmento del electorado. Sí, muy sencillo. Si yo pregunto por quién va a votar, si las elecciones fueran el día de hoy, bueno, quizá antes habría que preguntarle, ¿va a votar o no va a votar? ¿No? Eh, ¿O tiene usted oportunidad el día de la elección? Es decir, hay un número de variables muy importante que difiere lo que es la preferencia con lo que realmente va a suceder en las urnas, porque si quisiéramos cuantificar todas las variables, bueno, nos acabaríamos el tiempo del entrevistado, sería una entrevista de muchas horas. Es que, Gabriel, qué importante es la pregunta. Punto tan sencillo. ¿Por quién va a votar? No, no, espérate. ¿Va usted a votar? Sí. Si va usted a votar, ¿tiene usted credencial de elector vigente? ¿Qué tan seguro está usted de que va a votar? ¿No? Son variables importantes en donde, bueno, hay algunas agencias de investigación que sí ocupan ciertos filtros para estar seguros de que realmente recaban datos valiosos y útiles y no, pues, información que puede ser bastante imprecisa. Ahora, Gabriel, en el poco tiempo que nos queda, porque es un tema bien interesante, vivimos muy a prisa, vivimos en la prontitud de las cosas, así, órale, esto y lo que sigue y lo que sigue. A muchas personas les da cada vez más flojera, por hablarlo sencillamente, pues contestar una encuesta. Si viene una o dos preguntas, pues mejorcito, pero si me avientas 30, espérame, no sé si tenga tiempo. ¿Qué tanto va a influir eso? ¿Qué tanto va a influir la efectividad de las preguntas en función del tiempo? Vaya, sí incide, sí influye. Estamos hablando incluso ya un tema donde hoy en día se toma muy en cuenta la parte de la privacidad y de la confidencialidad, ¿no? Por un lado nos dicen el voto es libre y secreto, y por Sí, pero otro queremos decir que por quién vamos a votar, ¿no? llega todo el mundo y me Cosa. pregunta por quién voy a votar. Entonces ya son esquemas en donde habría que ver qué es lo que funciona más. Tendrán que reunirse, yo creo que varias de las agencias de investigación y proponer soluciones a problemas que son reales. Porque en concreto lo que está pasando hoy en día es que puede haber marcos teóricos y prácticos que sean muy buenos, pero que no se apegan a una realidad del país en donde vivimos. Por ejemplo, todas las ciudades que por la inseguridad no se puede ir a entrevistar, ¿no? ¿Qué pasa con esas zonas? ¿Cómo se resuelve? ¿Se pondera con un modelo matemático o simplemente se desestima el resultado para esa zona o municipio, ¿no? Yo lo más cercano, Gabriel Mercader Cortés, que he visto en función de poder entender las encuestas es aquel video, lo viste en YouTube, del cartón de huevos. Sí, Me sí, parece preciso, ¿no? Me parece de lo que existe, se entiende muy bien de todo ese cartón, al final cuánto queda. exacto. Porque no sé si la metodología, o sea, todo importa en función de un resultado. Claro. Sí, yo creo que los tres puntos críticos es, bueno, ¿qué se está investigando? Como tú mencionaste, la parte de la pregunta, realmente, ¿cuál es el objetivo del estudio? Dos, ¿a quién le están preguntando? ¿A todo el universo? ¿A una muestra? Bueno, ¿de qué tamaño es la muestra? Y tercero, ¿dónde está el sustento o respaldo de esa investigación? ¿Es una casa investigadora de una reputación conocida, fiable? ¿O es alguna agencia que apareció mágicamente de un día para el otro y reporta cosas que no coinciden con lo de nadie más? Pues yo te agradezco enormemente, Gabriel Mercader Cortés, estar aquí, director de operaciones de INRA. Como tú, muchas personas que se dedican a este tema saben pues cómo se trabajan las metodologías, pero
lo sorprendente es cómo se ha fallado en los últimos tiempos en el mundo entero, de casas encuestadoras muy importantes, cómo se ha fallado el resultado. Claro, y se seguirá fallando. No hay que temerle miedo al error. Exacto. Al final de cuentas, en cualquier investigación hay propensión a errores. Se tiene que trabajar para mejorar, sobre todo para recuperar la confianza de la gente en las casas encuestadoras y que se entienda que se está haciendo el mejor trabajo posible. Pues te agradezco enormemente, Gabriel Mercader Cortés, director de operaciones de INRA, por estar con nosotros aquí en los micrófonos. Muchas de ¿Qué tal, gracias Fernando? a ustedes y también a tu auditorio. Hasta